Vaya con que ya salieron de su dimensión, pero lástima que esa capa de poder no serán capaces de romperla por muchos aspectos. Ustedes solo serán unos simples espectadores, diría Goku en sus pensamientos, mientras se ponía en pose de combate viendo a su rival. Kanoe se ponía en su pose de combate mientras veía sería al guerrero. Ella sabía que su posibilidad de ganar era de un 10% si Goku se pone a jugar, porque si lucha en serio ese porcentaje baja hasta 0% de ganarle, pero la esperanza de ganar no la pierde. ¿Qué pasa? El poder oscuro del reino ha desaparecido, pero todo ese poder lo siento en un lugar específico, diría Rin sería al sentir los grandes poderes luchando. También lo sientes, ¿verdad? Creo que ya llegó, pero luchando él solo con mi hermana, o quienes diría Sakura, la cual no sentía al 100% los ki dentro del planeta. No creo que sea con ella, debido que los únicos poderes que siento son los del Yagami y el bueno, y otro ser que no conozco su ki en nada, diría Rin sería, ya que esos poderes para ella como tal eran nuevos. Bien, que esperamos vaya si seamos de ayuda y probemos nuestro poder al final, así podremos hacer lo que siempre quisimos, eliminar a la basura de la dimensión, diría Bardock, el cual tomó vuelo a una gran velocidad. Clásico de mi padre, no perderse la diversión a donde sea, pero con la forma perfecta del poder que tiene se cree el más fuerte, diría Akemi, la cual se fue con su padre como las demás. Es en verdad él dejó de lado los colores y se concentró en hacer todo su poder en un solo estado. El estado normal de ese poder ahora está multiplicado por mucho, porque él supo cómo canalizar ese poder y hacer así, diría Rin, la cual eso nunca lo había visto en Saiyajines, solo los colores de cada fase, pero que usaré su máximo poder sin acceder a fases, eso era diferente a los demás. Eso hacen los Saiyajines, superar sus límites las veces que sean necesario, no importa que pase, siempre encuentra la forma de superar sus límites todas las veces, y a veces eso los hace temido, diría Sakura. Cuando llegaron al gran planeta y al verlo y sentir los grandes poderes, sintieron un temor, pero rápidamente cambiaron esa mirada. Por lo que veo, estas batallas dentro están siendo lo más hermosas posibles, y yo no puedo entrar, diría Bardock, cuando le dio un fuerte golpe a la capa oscura, la cual no le hizo ni el mínimo daño. Por lo que veo, solo ellos quieren la diversión y no quieren nada de nuestra ayuda, diría Rin sería, ya que esas barreras por lo mínimo eran 60 con un poder inmenso cada uno. Maldición, cada entrenamiento para solo ser unos simples espectadores, eso no debería ser así, eso ha de tener una debilidad, diría Sakura, la cual intentaba ver la debilidad de la barrera. No la tiene, señora Sakura, esas capaz de poder son hechas por un poder oscuro supremo, siendo casi indestructibles, solo desde adentro pueden ser destruidas, diría Yoki, ya que había visto internamente cada barrera y la batalla de adentro también. Dime cómo está la batalla, quiénes están ganando, pero más importante, ¿está el rey de Avalon en dicha batalla?, diría Sakura sería, ya que para ellos Korra era prioridad. Lo siento, pero su hermana no se encuentra en este lugar, y por el momento el único caído es el Yagami. Los dos guerreros están teniendo todo en orden, pero no por mucho. Hay dos seres con poderes supremos, que para nosotros sería imposible una batalla con ellos, diría Yoki. Maldición, hijo, deja que tu viejo se divierta en este tipo de batallas, me gusta estar, no ser un maldito espectador, diría Bardock, el cual le daba fuertes golpes a esas capaz con tal vez hacer el mínimo daño, pero eso era imposible. Nos tocará esperar y ver que nada salga mal, porque no podremos hacerle nada a ese tipo si es como Yoki lo dice, así que esperemos que destruyan esas malditas barreras de poder, diría Sakura, la cual se sentó en unas rocas que habían en ese lugar. Maldición, porque cuando tengo un buen poder me dejan de simple espectador, eso no debería ser así, diría Bardock, el cual hizo lo mismo que Sakura. A veces las cosas pasan por algo, así que no se desesperen, que al final tendremos una batallas que no seremos nada más que unas simples hormigas, diría Rin, la cual los veía más a Bardock, ya que ella sabía lo que estaba pasando el guerrero. Ya que a mí me da igual, pero lo que me pregunto, ¿qué pasó con mi hermana? Porque no está con ellos, si ella nunca dejaría a el guerrero solo por razones que solo yo sé, diría Sakura sería. Bueno, pues algo debió pasar, pero bueno, no saquemos conclusiones que no son, así que mejor esforcémonos al máximo y esperemos ellos ganen, diría Bardock, el cual estaba enojado, pero eso lo dejo de lado. Ambos guerreros se veían seriamente sin hacer ningún movimiento, pero esas miradas de puro odio de Kanoe eran únicas, pero cuando se movió unos centímetros del lugar, recibió unos brutales golpes que salió disparada hasta colisionar salvajemente con una pared, que la destruyó por completo por el salvaje impacto. Goku a una gran velocidad lanzó un brutal golpe, que el mismo espacio por unos segundos se detuvo por completo cuando se movió a esa velocidad. Kanoe esquivó el fuerte golpe de pura suerte, porque de hacerlo tenía un 20% de poder lograrlo y un 80% de perder en eso. El puñetazo de Goku generó una fuerte onda de ki, que las montañas de atrás fueron destruidas por la salvajidad de los puños.
Kanoe al tenerlo unos cuantos metros de ella lanzó un descomunal golpe que unas cuantas grietas interdimensionales se crearon por el brutal golpe. Goku no lo esquivó que lo recibió de lleno que salió disparado unos cuantos metros hasta ponerse de pie teniendo una pequeña sonrisa. Kanoe vio eso y se movió a una descomunal velocidad con un fuerte golpe que a su paso solo generó una fuerte destrucción, pero ella en ese simple momento sintió como algunos huesos y músculos fueron desgarrados por la brutal velocidad y dos brutales golpes que había recibido. Goku en ningún momento se guardián nada él en ese modo Ira Ozaru era un guerrero despiadado en todos los aspectos su furia era más intensa su poder se duplica aún más, son 3 fases de la ira del guerrero pero las otras 2 son las que nunca tendrá que buscar porque sabe qué pasaría, la segunda ira la ira más poderosa hace que el guerrero pierda todos sentimientos, técnicamente esa lo hace el guerrero perfecto mejorando el poder al 100% y sin tener esos problemas que ahora tiene, la última ira es la perfección de las piedras del infinito haciéndolo la máquina de matar que debería ser, por eso Goku evita eso porque su pasado y futuro podría verse arruinado por unos simples movimientos que pudiera hacer mal él. Kanoe volvió a caer de golpe pero se ponía de pie, deteniendo una veloz patada que se dirige a donde ella pero su brazo como músculo habían quedado temblando por la magnitud del brutal golpe mientras ella lanzó una brutal patada. Goku la bloqueó y lanzó un veloz puñetazo a una gran velocidad. Ambos impactaron sus puños que se generó una fuerte onda de ki por el salvaje impacto de la cual dos destellos se empezaron a mover a unas descomunales velocidades que cada fuerte golpe que ellos estaban lanzando hacían sacudir ese lugar de la batalla. Por donde iban pasando iban generando fuertes explosiones por cada brutal impacto de sus puños se generaba un caos inmenso. La batalla de ellos dos estaba siendo bestial en todos los aspectos, ambos estaban luchando fuego contra fuego porque los dos son dioses de la muerte técnicamente Goku el más puro porque su afinidad con el poder de Zeus es perfecta y la había llevado al segundo nivel del poder por lo cual era más intenso en poder oscuro. Kanoe era todo lo contrario solo había dominado el 50% de la primera fase por lo cual tenía más complicaciones en esquivar los golpes, bueno es que el 99% de los golpes los recibe, no podría contraatacar porque era masacrada a golpes en tan solo segundos. Goku a una gran velocidad le clavó un brutal golpe que un caos se generó a donde pasó por su velocidad y fuerza. Kanoe lo recibió de lleno que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo que se generó una inmensa explosión por el salvaje impacto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Acaso ese simple golpe fue demasiado? Diría Goku en burla viendo donde había caído al guerrero él solo tenía una pequeña sonrisa porque él aún estaba al 100% de su poder sin ningún daño pero sabía que Kanoe no era la gran cosa Cell y casi sería alguien complicada. Maldición ¿qué es lo que pasa? Mi cuerpo no ha podido hacer nada ante tal bestia mi cuerpo está completamente destruido por dentro cada fuerte golpe que recibí me hizo un gran daño diría Kanoe la cual veía al guerrero ella sentía como su cuerpo estaba temblando. ¿Qué pasa? ¿Acaso el gran poder de una diosas de la muerte ya se terminó y ahora solo me queda una inútil como tú diría Goku en burla pero sabía que la guerrera era fuerte pero su error fue comer almas sin cesar. Jaja ¿qué dices tú? ¿Acaso me has visto decirte que no puedo seguir que me rindo? No verdad yo seguiré hasta que mi cuerpo no me responda me levantaré las veces que sean necesario para dar lo mejor y destruir a la basura diría Kanoe la cual se ponía de pie viendo al guerrero. Pues yo que tú no estaría tan confiada porque no eres nada más que una simple mosca a la par de un verdadero dios oscuro diría Goku el cual se había movido a una gran velocidad que se había puesto detrás de la guerrera. Kanoe se dio la vuelta pero cuando lo hizo fue demasiado tarde que recibió un fuerte golpe en toda la cara que salió disparada hasta colisionar brutalmente con una montaña que la destruyó por completo. ¿Ves a lo que me refiero? Solo eres un vil escoria a la par de un verdadero rey diría Goku en burla viendo donde había caído la guerrera pero él sabía que eso solo iba a despertar la furia de Kanoe y eso él quería ver el verdadero poder de ella. Maldito deja de subestimar no sabes nada al final solo eres un maldito hablador diría Kanoe la cual veía al guerrero seria. Jaja que no sé nada pues lo sé todo que has sido la mimado de los dioses una simple diosa oscura que se cree la mejor cuando solo es una simple estúpida con egos de grandeza cuando solo sirve para nada diría Goku en burla mientras le volvió a clavar brutales golpes. Kanoe escupe sangre mientras algunos huesos fueron destruidos por los brutales golpes mientras cayó de rodillas por el intenso dolor que sentía en su cuerpo por esos salvajes golpes que había recibido y eso que usó protección oscura. Vamos no me digas que ese es todo el poder que tienes vaya débil me has salido diría Goku serio viendo a la guerrera él sabía que la batalla solo es un simple juego pero le daba igual todo.
Este maldito no me toma en serio, se lo está tomando como un simple juego, cuando esto no es un juego, esto es una batalla de vida o muerte, diría Kanoe, la cual se ponía de pie, viendo al guerrero mientras se quita la sangre que salía de su nariz. Pero en eso Kanoe vio como sus dos brazos caen de la nada y ella no entendía qué había pasado debido que todo pasó en microsegundos donde sus ojos no fueron capaz de ver la realidad. Me vistes, diría Goku serio, ya que se había movido a una velocidad impresionante que nadie de ahí, solo Vector y Kishi pudieron ver por tal velocidad. ¿Cómo fue posible que él se haya movido a esa velocidad sin que me diera cuenta?, diría Kanoe, la cual veía la situación sería cuando sus brazos crecieron de nuevo, pero ella no sabía el por qué había pasado eso en tan solo segundo, más bien sentía una ira inmensa en su cuerpo, impotencia, al ser una débil que no puede ver a un simple guerrero, eso no se podía explicar el por qué en sus ojos se veía esa ira. Goku solo sonrió al ver que su cometido se estaba logrando, que la guerrera supere ese límite, que tiene que se vuelva aún más fuerte, porque sabe que ella es patética con un poder que ni le pertenece, él quiere que ella despierte su verdadero yo. En eso fuertes rayos empezaron a caer en toda la zona de combate, un poder oscuro se estaba liberado a grandes escalas cada segundos que pasa, el ki de Kanoe no dejaba de aumentar, su red merinal se estaba modificando a el nuevo poder cada segundo que estaba pasando, su poder era más y más grande hasta que de un fuerte estallido de poder ella había pasado a un 120% de su poder, pero ella sentía su cuerpo más liviano, sentía como todo fuera mejor, pero sabía que ese poder solo sería unos cuantos minutos debido que no lo había perfeccionado. Su red merinal ha debilitado ese poder mental que le han lanzado, lo que ahora la batalla se volverá más fácil para destruir ese punto, es cuestión de que ella se debilite y caiga inconsciente o de unos simples movimientos dejarla inconsciente, diría Goku en sus pensamientos, pero cuando vino a ver ya había sido impactado por brutales golpes, que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una fuerte explosión. ¡Qué hermoso poder he conseguido! ¿Acaso puedo seguir aumentando mi poder? ¿Es posible eso?, diría Kanoe con una pequeña sonrisa, ya que sabía que podría volverse más y más fuerte, pero todo poder tiene sus consecuencias. Veo que el poder ahora la volverá una loca, pero ya caerá desplomada sin poder moverse, diría Goku, el cual detuvo un fuerte golpe que iba a donde él y le dejó ir una veloz patada. Kanoe la detuvo con alguna dificultad, pero cuando vino a ver el otro golpe le había dado de lleno, que salió disparada hasta impactar fuertemente el suelo, que se generó una explosión mientras rápidamente se ponía de pie. Dime que se siente ser un dios de verdad, poder tener el poder de uno, diría Goku sonriendo ante lo que había dicho. Pues nada del otro mundo, nada cambia, solo tu poder, pero solo es un tiempo que se siente la emoción más grande, pero con el ritmo de la batalla, eso se pierde al final, pero qué importa, diría Kanoe, la cual se volvió a lanzar a una gran velocidad con un fuerte golpe. Goku cuando la vino a ver ya había sido demasiado tarde, que recibió los fuertes golpes, que salió disparado hasta colisionar salvajemente con una montaña que la destruyó por el brutal impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie esquivando los siguientes golpes a unas brutales velocidades. Kanoe lanzaba los fuertes golpes a unas descomunales velocidades, que cada fuerte golpe de ella destruye montañas, escombros, todo lo que había a su paso se iba destruyendo por el gran poder de cada puñetazo. Los dos le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe de ellos hacía temblar ese lugar de la batalla, que por donde los vieras solo ibas a ver dos veloces destellos darse fuertes golpes. Sus velocidades era impresionante, pero al final todo gran poder llega a tener un final, pero eso pasa y a veces solo es cuestión de unos simples segundos. Goku a unas grandes velocidades le dejó ir una infinidad de golpes a unas grandes velocidades. Kanoe no fue capaz de ver los fuertes golpes que cada uno le dio de lleno, que salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Cascada celestial, golpes antecedentes, mareas, diría Goku cuando se movió a una brutal velocidad que a donde pasó solo dejó un caos por su inmensa velocidad. Imposible, su velocidad es perfecta, no creo ser capaz de esquivarlo, siento que mi cuerpo aún está dañado por todas partes, cada segundo que pasa mis músculos se desgarran por el gran poder que tengo, pero eso no me detendrá, a la gran Kanoe lo diría, mientras se movió a una gran velocidad también con un fuerte golpe. Los dos al impactar los puños se crearon unas inmensas olas por el poder que había usado Goku. El poder del agua no era un poder tan fácil de usar para el guerrero según su entendimiento, pero en él los elementos era más fácil de lo que parecía,
debido que tenía todo el conocimiento gracias a el poder de las piedras, cada uno le ayudaba en eso, pero al final todo ese conocimiento tenía unos grandes costos porque con solo usar el poder del infinito podría hasta perder el control si solo usa el mínimo poder debido a su grandeza, pero todos esos costos ya había empezado a dominarlos con los entrenamientos del rey número 1. El guerrero logró dominar más eso, pero aún así sentía dificultades cuando intentaba usarlo. La batalla de los dos tenía varios minutos de un intenso intercambio de golpes y puñetazos a unas grandes velocidades. Goku le comenzó a dar más golpes y claros a unas descomunales velocidades, que cada fuerte golpe de él podría destruir lo que quería sin tanto problema, pero él estaba usando un poder medido, debido que no quería usar demasiado fuerza para no matarla. Kanoe tenía muchas dificultades en esquivar los fuertes golpes, que la mayoría le daban de lleno, que sentía como su cuerpo era destruido, sus músculos eran desgarrados por cada brutal golpe que estaba recibiendo, que hasta de un brutal golpe salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Goku no se contuvo, que siguió lanzando cientos de golpes a unas grandes velocidades, que cada brutal golpe de él hacía sacudir el pobre cuerpo de Kanoe, ya que él no se contenía, ahora quería dejarla inconsciente en los siguientes golpes, debido que aún le hacía falta una guerrera que lo haría sufrir en la batalla. Vamos, eso es todo lo que puedes hacer, diría Goku cuando le dejaba ir brutales golpes, cada uno más fuerte que el siguiente, porque él sabía que si se ponía a jugar sería más difícil para él si sigue así. Maldito, deja de hacer eso, diría Kanoe, la cual sentía como su cuerpo era destruido por brutales golpes, hasta de una brutal patada fue enterrada en el suelo, que se generó una fuerte explosión por el brutal impacto. Te rindes, diría Goku, el cual veía eso serio, ya que sabía que la guerrera, ya que cada golpe de él era más intenso y podría hasta matarla si usa más fuerza de lo normal. No te lo mencione una y te lo diré 1000 veces, que me pondré de pie las veces que sea necesario para demostrar que soy una guerrera con un poder bestia, y para que veas que no importa que sea, me pondré de pie las veces que sea necesario, diría Kanoe, la cual se ponía de pie, viendo al guerrero y sabía que iba a pasar. Jajaja, ¿qué dices tú? Si ya vistes cómo tienes el cuerpo, cada fuerte golpe mío te lo ha destruido, sabes que si sigues podrás morir por tantos golpes, diría Goku, viendo a la guerrera y el estado del cuerpo de ella era fatal. No importa cómo me pondré de pie las veces que quiera y eso lo sabes perfectamente, diría Kanoe, la cual estaba de pie, tambaleándose de un lado al otro, su cuerpo estaba muy mal, sus músculos estaban destruidos, cada fuerte golpe le había hecho un daño brutal. Goku solo veía eso y ya sabía qué hacer. En el siguiente movimiento, se movió a una velocidad tan brutal que nadie lo vio y dio un brutal golpe en la red merinal específica, dejando que el ki mental de la guerrera dejara de funcionar, cayendo inconsciente por el brutal golpe mientras vio a Celica. ¿Qué pasa, guerrera? ¿Piensas que por derrotar a Kanoe me podrás derrotar a mí?, diría Celica, la cual se ponía de pie viendo al guerrero. Creo que es tu turno de estar como ella, diría Goku serio, viendo a Celica, pero veía que la red merinal de la guerrera era más fuerte que la de Kanoe, lo cual le tomaría más tiempo hacerlo, pero no era imposible. Jaja, ¿crees que yo y ella somos iguales? No compares a una aprendiz con una verdadera diosa, diría Celica, viendo al guerrero. Ella sabía que la batalla sería más intensa por lo visto. Pero la alumna ya superó por mucho a la maestra, si ella se lo propone y lo has visto, así que mejor guarda silencio y deja vencerte fácil, diría Goku viendo a la guerrera seria. Eso ni en tus mayores sueños será posible, diría Celica seria. Ella sabía en cierto punto que podría ser verdad, pero en otro punto no, pero eso le daba igual, ya que ella podría aumentar aún más su poder si ella quería. Bueno, pues eso ya lo veremos, hasta dónde eres capaz de darme batalla, diría Goku, el cual ya se había movido a una brutal velocidad con un fuerte golpe, que el mismo lugar donde pasó se detuvo, pero a los segundos se vio una inmensa destrucción por su inmensa velocidad. Vaya, piensa que por usar velocidades sobrenaturales para mí me intimida, eso ni en sus mayores sueños pasara, diría Celica, la cual esquivó el brutal golpe que iba a donde ella, a la vez que le dejó ir un brutal golpe a una descomunal velocidad. Goku lo recibió de lleno, que salió disparado hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión, mientras a una gran velocidad se ponía de pie, esquivando fuertes golpes que iban a donde el que cada golpe que esquivo iban con una precisión y poder brutal. Celica estaba usando un poder oscuro más intenso que de lo que usualmente ella había usado, hasta que de una brutal patada envió a la guerrera a estrellarse brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión por el brutal impacto. Goku a una gran velocidad se ponía de pie, viendo a la guerrera mientras se limpiaba la sangre que salía de su nariz. Él estaba serio, ya que esos golpes y el último le causó un gran daño, y él no sabía el por qué había pasado eso tan solo microsegundos.
¿Qué fue lo que pasó? ¿Acaso eso fue todo lo que puede hacer el Gran Saiyajin? Diría Celica en burla viendo dónde había caído el guerrero. Jaja, eso no fue nada para mi cuerpo, eso solo fue una maldita brisa, diría Goku, el cual estaba serio ya que ese golpe le había generado un fuerte daño, pero ya había sido regenerado de nuevo. Pero el estado de tu cuerpo dice otra cosa por lo que veo, diría Celica en burla viendo que el cuerpo del guerrero estaba en un pésimo estado pero ya se había regenerado de nuevo. Una cosa es lo que ves por fuera a lo que ves por dentro, ahí encuentras las diferencias, pero como tienes un ojo para poder ver, eso nunca lo entenderás, diría Goku, viendo a la guerrera con una pequeña sonrisa. Pues no necesito un ojo especial para ver lo mediocre que eres, así que mejor guarda silencio si no quieres que te elimine rápido, diría Celica seria ya que eso a veces le molestaba a ella pero al final debería aguantarlo. Goku no diría nada más y se movió a una gran velocidad con unos brutales golpes, que cada golpe que estaba lanzando hacía temblar la zona de combate, donde pasaba solo dejaba un caos inmenso. Celica solo esquiva los brutales golpes fácilmente pero por estar de confianza, recibió un brutal golpe que la sacó disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo que se generó una inmensa explosión. Flor Loto, explosión del caos, diría Goku cuando lanzó la técnica a una gran velocidad que a su paso solo se iba viendo un caos que se iba generando por el ataque. Escudo de llamas eternas, diría Celica cuando unas fuertes llamas aparecieron que el fuerte calor hacía que el ataque perdiera fuerza como velocidad. Goku solo sonrió porque al final eso quería solo que ella usara un ataque o algo para perderlo de la vista tan solo unos segundos para moverse a una gran velocidad con un fuerte golpe que el mismo espacio se detuvo pasando en medio de los ataques cuando le dio brutales golpes a la guerrera en tan solo unos microsegundos le dio unos intensos golpes. Celica salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo que se generó una inmensa explosión por el brutal impacto a la vez que se ponía de pie rápidamente esquivando los brutales golpes que iban a donde ella a la vez que le dejó ir una infinidad de golpes en tan solo unos microsegundos. Goku por estar de estúpido recibió los fuertes golpes que salió disparado hasta colisionar brutalmente con el suelo que generó una inmensa explosión. Enigma del sufrimiento, diría Celica cuando lanzó el brutal ataque a una gran velocidad que a su paso solo iba dejando puro caos hasta impactar en su objetivo que se generó una inmensa explosión por dicho ataque que a unos cuantos kilómetros a la redonda solo se vio una inmensa destrucción. ¿Qué pasó? ¿Acaso ese ataque acabó con el gran guerrero del infinito? Diría Celica en burla viendo dónde había caído el ataque donde solo se veía era puro fuego. Jaja, ¿eso crees que un simple ataque de ese calibre me iba a eliminar? Eso ni en tus mayores sueños pasaría, diría Goku el cual fuertes rayos no paraban de caer, cada rayo más fuerte que el anterior, un poder descomunal se empezó a sentir en toda la zona de combate. Los ojos verdes del guerrero no dejaban de brillar, su cabello iba cambiando de tono a un verde y de un fuerte estallido de poder pasó a su siguiente fase mientras veía serio a la guerrera. Interesante, de nuevo aumentas el poder, diría Celica serio por eso. Ahora veremos si eres tan fuerte como te haces pasar o solo eres una tipa con egos de grandeza, eso ya lo veremos, diría Goku el cual ya se había movido a una brutal velocidad con un fuerte golpe que donde había pasado solo había generado un caos. Esta batalla será interesante con un hermoso final, diría Celica en sus pensamientos pensando que ganaría una batalla que la tiene más de perder que de ganar. Los dos se impactaron sus puños que se generó una inmensa explosión por el brutal impacto de sus puños, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas brutales velocidades que cada fuerte golpe que ellos estaban lanzando hacían que ese lugar temblara por el gran poder y fuerza de sus puños. Por donde ellos dos pasaban solo iba generando explosión por cada brutal impacto, brutales explosiones se veían por doquier. Goku se movía a unas grandes velocidades, dando fuertes golpes, cada golpe más fuerte que el anterior, sus músculos están llenos de pura adrenalina, por lo cual se le hacía una batalla muy intensa y divertida según sus pensamientos. Celica esta vez no tenía mucha suerte ya que los brutales golpes le daban de lleno, cada golpe era peor que el anterior teniendo un fuerte daño, músculos principales del cuerpo de ella eran desgarrados por ser impactados por brutales golpes, como algunos huesos eran destruidos por los brutales golpes. Los dos tuvieron un intenso intercambio de golpes a unas grandes velocidades que cada brutal golpe que ellos lanzaban eran intensas. Su batalla había durado unos cuantos minutos de un fuerte intenso intercambio de golpes. Celica se distrajo por tan solo unos microsegundos que recibió un fuerte golpe que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo que se generó una inmensa explosión por el impacto. Pero eso no fue todo, cientos de ráfagas de ki estaban siendo enviadas a unas grandes velocidades que se estaba desplazando a unas descomunales velocidades, esquivando la mayoría según ella, pero muchas le daban en su cuerpo que se generaban explosiones de grandes magnitudes por cada brutal impacto.
Goku se movió entre el espacio y tiempo y le dio dos brutales golpes a unas descomunales velocidades que pocos fueron capaces de verlo. Celica salió disparada a una alta velocidad hasta colisionar salvajemente con la pared, que la destruyó por el brutal impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie, pero siendo demasiado tarde que había recibido unos brutales golpes en tan solo unos microsegundos que salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. ¿Qué es lo que decías tanto, Celica? ¿Acaso mi poder es demasiado para un débil como tú?, diría Goku con una pequeña sonrisa. Jaja, eso es lo más gracioso que he escuchado desde que salí de esa dimensión estúpida de entrenamiento. Tú, ser más fuerte que una diosa de la muerte, diría Celica, la cual se volvía a poner de pie viendo al guerrero. Veo que lo idiota, por más poder que tengas, es algo que siempre tendrás, y en tú es más claro que el misma agua, diría Goku, el cual veía a la guerrera y su actitud más estúpida. Jaja, estúpida yo, eso ya lo veremos, quién es el estúpido y quién no, diría Celica, la cual ya se había movido a una descomunal velocidad que a su paso solo se generó un inmenso caos por la brutal velocidad de la guerrera. ¿Piensa seguir con su débil poder? ¿Acaso no nota la diferencia? ¿Acaso no ve que mi poder es el doble que ella? Se diría Goku en sus pensamientos, viendo a la guerrera que iba a donde él. Golpe destello de 1000 espectros, diría Celica, cuando lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad que a donde iba pasando solo generaba una fuerte destrucción sin cesar por el inmenso poder de la guerrera. Goku no hizo nada más que detener el fuerte golpe, que el brutal impacto se generó una fuerte onda expansiva por el gran poder que el guerrero había detenido, que no era nada fácil porque detener un golpe de la diosa de la muerte es casi imposible para muchos debido a su inmensa fuerza y poder como técnicas. Imposible, diría Celica, la cual recibió un brutal golpe que salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión por el brutal impacto mientras se volvía a poner de pie, pero siendo tarde que recibió otro brutal golpe que salió disparada hasta colisionar brutalmente con una montaña que la destruyó por el brutal impacto. Vamos, aumenta más tu mísero poder, ¿acaso eso es todo lo que puedes generar? No me hagas reír, diría Goku, el cual veía eso con una pequeña sonrisa. Maldito, deja de jugar y ponte serio, diría Celica, la cual se ponía de pie mientras salía de la fuerte explosión. ¿Serio? ¿Qué dices? ¿Acaso no ves que cada golpe mío te hace un gran daño? Diría Goku, viendo a la guerrera, ya que lo que dijo como tal no tenía ningún sentido para él. ¿Crees que no me doy cuenta que cada golpe que me das te contienes un 80% de su poder en ese golpe? Diría Celica, la cual sabía eso porque veía cada golpe del guerrero y cada vez eran más débiles según sus pensamientos. Bueno, es que Celia tenía mucha razón, debido que Goku había bajado la intensidad de cada golpe, debido que él quería exactamente eso, que ella se enoje para ver si es capaz de aumentar su poder o solo ser otra niña mimada. Vamos, si lo hago es porque te puedo matar, si uso mi verdadera fuerza, por eso uso una fuerza menos, para que sigas viva porque eres demasiada débil para aguantar mis golpes, ya que soy muy fuerte, diría Goku serio. Jaja, ¿piensas que una diosa de la muerte como yo soy débil? ¿Acaso eres estúpido? ¿Acaso no ves mi grandeza con esos malditos ojos? Diría Celica, la cual rayos cayeron por esos enojos. Si solo veo a una niña que quiere ser un ser supremo y lo único que logra es ser la burla de todos los guerreros, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa. Ahora verás quién es más fuerte y después no quiero que digas que no porque ya será demasiado tarde, porque ya estarás en el inframundo pidiendo piedad por tu miserable vida, diría Celica, la cual su poder no dejaba de aumentar segundo tras segundo. Su poder iba en aumento hasta de un fuerte estallido de ki. Ella había liberado el 50% de su magnífico poder. Rayos, vientos intensos eran liberados por el gran poder de la guerrera. Ella solo tenía una sonrisa porque pensó que con eso intimida al guerrero, pero no era así, él solo tenía una sonrisa de oreja a oreja, más bien le gustaba eso. Por fin haces lo que quería, que aumentarás ese maldito poder y no fueras la niña débil que estaba siendo. Ahora esta batalla se volverá más intensa y divertida para los dos, diría Goku con una pequeña sonrisa viendo a su adversario. ¿Qué es lo que dices? ¿Te alegras por este poder? ¿Acaso estás bien de la cabeza? Diría Celica seria, ya que eso no le cuadraba bien. Deja la habladera y luchemos hasta que nuestros cuerpos no den para más segundos de batalla, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate con una pequeña sonrisa. Pues ya veremos quién quede de pie y quién gane en esta estúpida batalla. No quiero verte llorar al final, diría Celica, la cual se ponía en su pose de combate con una pequeña sonrisa también. Los dos guerreros se veía fijamente en ese lugar, solo se sentía una tensión por sus miradas sin hacer ningún movimiento. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para más parte de este arco y futuros que se vienen.